rojo vinosas. Los pacientes obesos, ustedes se van a dar cuenta que tienen estrías en la barriga, pero son estrías blanco nacaradas, que eso es justamente por la ruptura de los tejidos por la misma obesidad. En el caso del síndrome de Cushing, normalmente son estrías rojo vinosas y bastante gruesas. Podemos encontrar equimosis frecuentes, la pérdida de la masa muscular, heridas que de repente por ahí no hay una curación completa, alteraciones en cuanto a la frecuencia de la menstruación en la mujer con historia de amenorreas, oligomenorreas, y inclusive algunos signos de hiperandrogenismo con la presentación de acné, hirsutismo, que es característico en estos pacientes. Podemos encontrar desmineralización en el hueso con la presencia de una osteoporosis, hipertensión, hiperglicemias, alteraciones en los lípidos, porque justamente pues todos estos efectos van a ser secundarios al estímulo del exceso de cortisol. Entonces ustedes en el cuadro de la izquierda ven todos los signos, cuáles son más sugestivos de un síndrome de Cushing, es decir, cuáles me pueden hacer pensar que un paciente tiene un síndrome de Cushing, cuando hay una plétora facial, atrofia cutánea, equimosis frecuente, debilidad muscular, estrías rojizas, o en el caso de los niños cuando hay una disminución de la velocidad de crecimiento. Menos subjetivos cuando solamente es la obesidad, alteraciones menstruales, hirsutismo, hipertensión, alteraciones en la glucosa o fracturas patológicas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿No? Va a depender que podemos encontrar situaciones que me pueden inducir un hipercortisolismo, pero que no es un síndrome de Cushing, por ejemplo. En el caso de las embarazadas, en caso de pacientes alcohólicos, en pacientes con resistencia a los glucocorticoides, pacientes obesos mórbidos, diabéticos mal controlados, o que puede tener algunas otras condiciones como por ejemplo el estrés físico, malnutrición o problemas ya netamente hipotalámicos. Todas estas condiciones me pueden hacer pensar que el paciente puede tener un Cushing, pero normalmente no lo tienen. Entonces, para eso yo tengo diferentes estudios que yo puedo hacer para tratar de descartar si el paciente tiene o no tiene. Entonces, ¿cómo hago el descarte? Normalmente, si yo encuentro un paciente que tiene un exceso de producción de cortisol, pues primero tengo que descartar que sea una causa exógena, es decir, descartar que mi paciente esté tomando pastillas. Si es que no está tomando pastillas, yo le voy a dosar cortisol libre urinario en 2 muestras en orina de 24 horas, que esto normalmente me indica la cantidad exacta de corticoide que se está liberando en su sangre. Si es que esto está aumentado, confirmo que hay un hipercortisolismo. Puede hacer el test de 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y al día siguiente a las 8 de la mañana mido cortisol para ver si es que hay una reducción de los niveles de cortisol. Si es que hay una reducción, significa que todo está normal y que el paciente no tiene un hipercortisolismo, pero si es que no reduce, es decir, si es que no se suprime el cortisol, confirmo mi hipercortisolismo. Puedo hacer la medición del cortisol salivar en la noche, que normalmente también viene la explicación del ritmo circadiano. Recuerden que en la noche los niveles de cortisol tienen que estar casi suprimidos. Si yo encuentro un exceso de producción de cortisol, pues significa que hay algo que me está produciendo un exceso de cortisol y tengo que tratar de determinar dónde está el problema. Si es que yo encuentro alteraciones en estas mediciones, pues yo voy a confirmar mi hipercortisolismo y ahora yo tengo que ver dónde está el problema. Es decir, si es que yo ya confirmé que hay un exceso de cortisol, tengo que ver si es que es ACTH dependiente o ACTH independiente. Es decir, si es que el problema está en hipófisis o si es que el problema está en suprarrenal. Entonces, si yo hago la medición de ACTH, si yo veo que mi ACTH está muy alta, significa que hay una tumoración hipofisiaria que me está produciendo ACTH y esto me está estimulando a que mi suprarrenal produzca cortisol. Pero si mi ACTH está bien suprimida, significa que mi eje hipofisiario está intacto. Por lo tanto, la tumoración está en suprarrenal. Entonces, cuando yo hago esa diferenciación y yo ya sé que mi problema está en hipófisis porque tengo una ACTH alta, yo pido una resonancia magnética. Si encuentro la tumoración en hipófisis, ya se denomina enfermedad de Cushing. Si es que yo no encuentro nada en hipófisis, puedo pensar que hay una tumoración
exógena, es decir, una tumoración que puede ser un tumor de pulmón que me está produciendo ACTH. Entonces, eso ya son estudios más adelante que se hacen pues en la especialidad de endocrinología. Las comorbilidades y complicaciones. Esta es la característica, lo que ustedes tienen que ver siempre en su cabeza cuando piensen en un Cushing, que van a encontrar alteraciones cardíacas, osteoporosis, infertilidad, obesidad visceral, más predisposición a infecciones, miopatías, la osteoporosis bastante marcada a nivel de cuello, a nivel de fémur, esteatosis hepática, arteriosclerosis, alteraciones neuropsiquiátricas que son características justamente en estos pacientes. Entonces, cuando tengo alteraciones de un exceso de cortisol, el cortisol funciona a través del hígado, a través del páncreas, a nivel cerebral, a nivel de tejido adiposo, a nivel de tejido músculo-esquelético. Toda esta hipersecreción me va a conllevar a que mi paciente pues tenga una mayor predisposición a la presentación del síndrome metabólico que se caracteriza pues a perímetro abdominal aumentado, hipertensión, disglicemias e hiperlipidemias, conllevando a que el paciente tenga un alto riesgo cardiovascular. Entonces, cuando esto es lo que ya les había mencionado, ¿no? Cuando nosotros encontramos un paciente con un hipercortisolismo, tenemos que tratar de determinar si es que es un ACTH dependiente, es decir, si es que es en hipófisis o ACTH independiente, porque de acuerdo a eso yo voy a ver qué examen pido. Si es que es un independiente, es decir, ACTH bajito, mi enfoque es suprarrenal, por lo tanto tengo que pedir un TAC de suprarrenal para encontrar si es que hay un adenoma, un carcinoma o una hiperplasia micro o macronodular. Y si es que encuentro una ACTH alta, pues tengo 3 tipos de estimulación. O es una enfermedad de Cushing por una tumoración en hipófisis, o es un tumor de producción de ACTH ectópico, es decir, tengo que buscar pulmón, o es un ACTH ectópico, pero no encuentro una tumoración. Entonces, el tratamiento para cualquiera de estas causas es quirúrgico, ya sea una resección de la tumoración a nivel suprarrenal o una resección a nivel de la tumoración a nivel hipofisiario. Si es que no puedo operar o si es que no hay un manejo adecuado, no revierto el síndrome de Cushing, puedo utilizar otras alteraciones o otras alternativas de tratamiento como inhibidores de la esteroidogénesis o radioterapia o antagonistas del receptor de glucocorticoides, o ya netamente realizar una adrenalectomía, es decir, quitarle la suprarrenal para que no me siga produciendo un montón de corticoide, un montón de cortisol, y el tratamiento corticoide que normalmente necesita el paciente, pues yo se lo doy en pastilla y de esa manera yo regulo la cantidad de corticoide que mi paciente tiene. Ahí ustedes ven todos los diferentes medicamentos que puedo utilizar para bloquear la producción de corticoide en el cuerpo, el ketoconazol, la metirapona, el mitotane, el mifepristona, que de una u otra manera me induce a que haya una mejora de los niveles de cortisol en el cuerpo. Entonces, como conclusiones, ustedes ven que si hablamos del hipopituitarismo, va a depender si es que es una o más hormonas las que se afectan, depende de si es que es una instalación crónica o aguda. Si tengo tumores, ver si es que son funcionantes o no funcionantes. Las primeras causas son los prolactinomas, luego vienen los tumores no funcionantes, la acromegalia, el síndrome, la enfermedad de Cushing, los tiotropinomas, entre otras afectaciones. Ahí ustedes han dado cuenta de que la tumoración que nosotros estudiamos, siempre hay que tener en cuenta la fisiología, la anatomía, la neuroanatomía y saber cómo son los ejes, cómo es el feedback, porque de esa manera uno puede entender cómo puedo hacer yo el diagnóstico de la enfermedad y por qué mi paciente tiene la sintomatología que tiene. Entonces, con esto vamos a concluir. Disculpen que me haya expandido un poquito, pero en la parte de hipófisis, pues es bastante lo que se tiene que hablar y bastante lo que ustedes tienen que tratar de entender. ¿Por qué? Porque si es que no, a veces lo aprenden o lo entienden a la ligera y entienden al revés. Entonces, pues siempre es importante tratar de explicar un poquito más lo que, con respecto pues al tema del día de hoy. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, para poder empezar con el nuevo grupo, por favor. A ver, ahora sí.